Brasil fue la primera parada de la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen abogó por cerrar el acuerdo con Mercosur. Con Lula da Silva en el poder, las negociaciones han tomado un nuevo impulso. Sin embargo, las nuevas exigencias medioambientales europeas que prohíben la importación de materias primas como la madera y la soja, si causan deforestación en origen, se han topado con las críticas del presidente brasileño. La premisa que debe existir entre socios estratégicos es la confianza mutua y no la desconfianza y las sanciones. Paralelamente, la Unión Europea ha aprobado leyes con efectos extraterritoriales que modifican el equilibrio del acuerdo. Estas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil. Von der Leyen se muestra optimista respecto a la ratificación del pacto comercial antes de finales de año. Además de ayudas millonarias para la protección de la selva tropical, también promete inversiones en el sector energético. La Unión Europea destinará 10.000 millones de euros a América Latina y el Caribe, y esto es solo el principio, pues se complementará con inversiones privadas y las contribuciones de nuestros Estados miembros. Sin duda, también para hacer frente a la creciente influencia de China en la región, von der Leyen también visitó Argentina, Chile y México. Muchos pasajeros, mucha carga, muchas obras. Para que todo funcione bien, Deutsche Bahn necesita unos 25.000 empleados más solo en este año. Pero el mercado laboral alemán es limitado y por eso Deutsche Bahn recluta gente en el exterior. Con una demanda de personal tan alta y una oferta laboral tan complicada, tenemos que pensar cómo seguir atrayendo a trabajadores cualificados a nuestra empresa. Uno de los aspirantes es Alfonso Cedeño, de 24 años. Este programador de maquinaria industrial reside en Madrid. Renunció a su trabajo y prepara su mudanza. No fue fácil decidirse. Y al final me decidí por ir, porque al final estás en un lugar, estás en una zona de confort y bueno, es la oportunidad de poder ir a otro lugar con un sector a lo mejor que es lo tuyo, en mi caso es lo mío. Alfonso dedicó 7 meses, 5 horas al día, a estudiar alemán. Vendió su auto para pagarse las clases. Hay muchos compañeros que empezaron el curso conmigo y bueno, no pudieron seguir porque económicamente tantos meses es complicado. Es un proyecto que tienes que poder hacerlo también. Otros empleados ferroviarios como Alfonso han intentado encontrar trabajo en su país, como en la filial española de ferrocarriles Transfesa. Pero ya no es tan fácil como hace 10 años. La gente que se iba de España hace 10 años era más por un motivo de necesidad, porque aquí no encontraba empleo, y la gente que se va ahora busca realmente vivir otra experiencia, a lo mejor, y es más selectiva de cara a aceptar una oferta. En España también escasean los trabajadores cualificados en el sector ferroviario. Y por eso Transfesa busca candidatos en otros lugares. Nuestro sector es un sector muy de nicho y estamos todas las empresas al final compitiendo por el mismo talento, lo que hace que también los salarios se incrementen y hay pocos candidatos. Deutsche Bahn espera que los jóvenes españoles se sientan motivados para venir a Alemania. Las estadísticas ya lo demuestran. La tasa de desempleo entre los jóvenes está un poco por debajo del 30% y aquí les podemos ofrecer oportunidades para formarse, cualificarse y educación. Hace tiempo que Deutsche Bahn dejó de depender únicamente de España y contrata personal en 10 países distintos. Un exdirectivo del gigante surcoreano Samsung fue acusado de haber robado secretos industriales para construir una fábrica de semiconductores en China. Entre los documentos sustraídos figuran planos de la planta y otros diseños y tendrían un valor de casi 240 millones de dólares. Corea del Sur clasifica este material como tecnología nacional fundamental.
El Europarlamento aprobó la primera regulación exhaustiva sobre inteligencia artificial del mundo. La norma prevé que todas las herramientas de inteligencia artificial sean revisadas y aprobadas antes de su lanzamiento público, estableciéndose asimismo 4 categorías de riesgo. La ley deberá ahora ser discutida por los 27 países miembros de la Unión Europea, por lo que podría demorarse aún 2 años hasta entrar en vigor. Venezuela e Irán firmaron una serie de acuerdos en áreas como petroquímica, transporte y minería, con el objetivo de aumentar la cooperación bilateral en los próximos 20 años. Ambos países buscan incrementar su comercio actual de $3.000 millones a $20.000 millones. Irán se ha convertido en un aliado clave del gobierno de Nicolás Maduro, especialmente desde 2020, cuando Venezuela enfrentó escasez de gasolina y recurrió a Teherán para obtener combustible. La tasa de inflación en Estados Unidos sigue ralentizándose. En mayo cayó hasta el 4% interanual, casi un punto menos que en el mes anterior, empujado por el descenso de los precios de la energía. A todo esto, la Reserva Federal estadounidense mantuvo estables esta semana sus tasas de interés por primera vez desde marzo de 2022, cuando empezó a ajustar su política monetaria. Una veintena de discográficas ha presentado una demanda conjunta contra Twitter por supuestas violaciones de la propiedad intelectual. Alegan que la red social ha utilizado unas 1.700 canciones para atraer y retener a los usuarios. Si se determina que ha infringido la ley de derechos de autor, la empresa podría tener que pagar más de $250 millones en concepto de daños y perjuicios. En la planta de ThyssenKrupp en Duisburgo, la producción de hierro y acero genera unos 20 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, lo que representa casi el 3% de las emisiones totales de CO2 en Alemania. Eso se debe a la fundición de alto horno a base de carbón. Pero eso ahora cambiará. Se prevé que el primer alto horno a base de hidrógeno entre en funcionamiento dentro de 3 años. Con este objetivo se colocarán líneas especiales de suministro continuo de hidrógeno para que la producción se mantenga ininterrumpida. La industria del acero en Alemania quiere reducir las emisiones de CO2 un 30% para el 2030. Hacia 2045 el acero se producirá neutral en CO2, es decir, 100% con hidrógeno verde. La transición a tecnologías respetuosas con el medio ambiente cuestan a ThyssenKrupp más de 2.000 millones de euros. El gobierno federal ofrece respaldo financiero para alcanzar los objetivos climáticos europeos, del llamado Acuerdo Verde. La financiación también es importante para que las empresas sigan siendo competitivas a nivel global. Los fabricantes de acero europeos tienen una gran competencia, especialmente de China. Y el acero verde será mucho más caro que antes, por lo menos al comienzo. En Indonesia, los textiles de segunda mano se venden como pan caliente. En el mercado de Bandung, en Java Occidental, hay 1.100 puestos de marcas conocidas a bajo precio. Importar ropa de segunda mano a Indonesia es ilegal desde hace casi 10 años, pero eso no parece importarle a nadie. Aquí en Indonesia hay gente reacia a usar ropa de segunda mano. Pero incluso la clase media alta de acá se interesa por estas prendas. No estoy de acuerdo con prohibir la importación de ropa usada. Mucha gente se gana la vida con el comercio de segunda mano. Si se prohíbe, aumentará el desempleo. La mayoría de las importaciones provienen de Japón. Pese a la prohibición, Indonesia ha importado más de 870 toneladas de ropa usada, por un valor de más de $11 millones estadounidenses en la última década. El gobierno indonesio está cansado y ahora busca reprimir el mercado de segunda mano para proteger la industria textil nacional. Otro de los motivos es el problema sanitario. Muchas prendas usadas llegan como... Kenapa kita melarang
Si el gobierno no hace respetar la prohibición de las telas importadas y le permitimos que sigan vendiendo en Indonesia, la industria textil nacional se verá afectada. Si eso sucede, ¿cómo se desarrollará la industria del país? Parte de la estrategia para proteger la producción nacional es aplicar enormes aranceles a la larga lista de nuevos productos textiles. Pero muchos dicen eso es la raíz del problema. Los altos costes de importación por los aranceles tienen un lado negativo. Fábricas textiles como esta de Bandung tendrían que producir utilizando solo material de Indonesia. Eso limita su capacidad de ofrecer más productos e impulsar las exportaciones. Además, las fábricas no disponen de los conocimientos ni la maquinaria necesarios para producir prendas de calidad mundial, asegura un experto en la industria textil. El problema en Indonesia es que la cadena de suministro es muy larga y eso genera costes elevados. En otros países como China, la cadena de suministro es más corta. Indonesia tiene que apuntar inevitablemente en esa dirección. Reducir el número de prendas de segunda mano importadas de forma ilegal puede ayudar en cierta medida a la industria textil nacional, pero tiene un precio. En el mercado de segunda mano, a la mayoría de personas les preocupa su trabajo. Prefieren que Indonesia sea más competitiva en el mercado mundial sin dejar de comprar ropa de marca usada. El primer platillo volador eléctrico del mundo fue lanzado en China tras 3 años de desarrollo. Con una altitud de 200 metros y una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, se utilizará inicialmente para visitas turísticas y promociones con visitas panorámicas. Este avance representa un hito significativo en la movilidad sostenible y futurista. Y estos fueron los temas económicos más relevantes de esta semana.